Les bendigo, soy el pastor Carlos Espinosa del Ministerio Discipulando a las Naciones de Caracas, Venezuela, y es un privilegio poder dirigirme a ustedes a través de este medio, y en este momento, en este día, vamos a tratar el tema de la redención y el pecado, versus el pecado. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Según esta palabra de Corintios, Dios hizo a Jesús por nosotros sabiduría, redención, justificación y santificación. ¿Qué es la redención? Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario mostrando el amor del Padre hacia la humanidad, hacia ti y hacia mí, cuando derramó su sangre se firmó un acto, un pacto entre Dios y los hombres, el poder de la redención. Aunque la sangre de Cristo fue derramada hace más de 2000 años, el poder de la redención está vigente para ti y para mí en este día. Ese poder de la redención significa que Dios Padre pagó un alto precio para podernos reconciliar del pecado, para podernos restaurar del pecado, para podernos tomar de esa condición de pecado. Y Cristo Jesús tomó la maldición que trae el pecado sobre la humanidad. Por eso dice el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, maldito todo aquel que muere crucificado en un madero. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Tomó la maldición del pecado. Ahora, ¿qué originó el pecado inicialmente? Cuando Dios creó al hombre, allí en el huerto del Edén, Adán y Eva, hijos de Dios, Dios le proveyó el ambiente, Dios le proveyó las condiciones, el huerto del Edén, el establecimiento del reino de Dios en la tierra, y le dio la autoridad y le dio el señorío sobre todo lo creado. El hombre podía disfrutar, gobernar, pero Dios le puso una condición. Le dijo: del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas, porque el día que comas de él vas a morir. Y el hombre decidió voluntariamente desobedecer a Dios y obedecer la voz de la serpiente, la voz del diablo que tomó el cuerpo de la serpiente, y decidió someterse al dominio, al señorío, al gobierno de Satanás. Y entró el pecado, porque Dios le dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entró la muerte al mundo a causa del pecado. Ese es parte del origen inicial. Ese original que Dios creó se dañó, y todos nosotros venimos de un original dañado. Por eso el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice que hemos recibido de nuestros padres una vana manera de vivir. Esclavos del pecado, vendidos al pecado, dominados por el Dios de este siglo. Hemos recibido de nuestros padres esa herencia, y también por nuestras propias prácticas. Dice la Biblia en el libro de Romanos que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová quiso cargar el pecado de todos nosotros en la humanidad de Cristo Jesús. Algo que es muy cierto y que no podemos negar, no puedes negar, amigo que me ves, es las consecuencias del pecado. Dios no hizo al hombre para que muriese, Dios no hizo al hombre para que estuviese enfermo, Dios no hizo al hombre para que esté en ruina, en angustia, en miseria, en depresión. Pero eso que hoy por hoy vemos es consecuencia del pecado. Y cuando usted mira a su alrededor, va a ver que esa es la situación que estamos viviendo
mundialmente a causa del pecado. Una de esas consecuencias es la muerte eterna. La muerte eterna es la separación de nuestro Creador. Dios creó al hombre para tener comunión con Él, como su hijo, pero el hombre decidió romper esa relación. Rompió la relación, hubo una separación eterna de el hombre y Dios. Esa es una consecuencia. El otro consecuencia del pecado es que hay un lugar que fue creado no para el hombre, sino para el diablo y para los ángeles que se rebelaron contra la voluntad de Dios. Y dice que está establecido que un día el diablo y sus ángeles irán a ese lugar de tormento que es el infierno. Dios no creó el infierno para el hombre, pero si una persona decide vivir sus prácticas de pecado a espaldas de Dios, sin buscar el amor de Dios, el perdón de Dios, lamentablemente irá a parar a un lugar como ese. Que el propósito de esto no es darte miedo, sino hacerte reflexionar de que hay oportunidad de vida y de salvación. Vivir una vida bajo el dominio, bajo el gobierno del Dios de este siglo, de Satanás, que su trabajo es robar, matar y destruir. Por eso usted ve la humanidad como está. Por eso tú puedes ver los efectos del pecado en tu vida. El diablo ha robado tu paz. El diablo ha robado tu salud. El diablo quiere robar tu familia. El diablo quiere arruinarte de las cosas que tú has recibido de parte de Dios. Pero dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El hombre por sí mismo no puede salvarse. El hombre por sí mismo no tiene la solución. Por eso vemos que, como dice el libro de Corintios, que esto vino de Dios cuando Dios reconcilió al hombre. Fue Dios quien proveyó la solución. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en la cruz del Calvario, el Señor entregó su vida. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera te amó Dios, que entregó a Jesús en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el evangelista sigue diciendo, mas no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero esta es la condenación, que los hombres hoy por hoy están amando más las tinieblas, más el pecado, más la maldad, y no quieren venir a la verdad que es Cristo Jesús. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Amigo, pero tienes una oportunidad de salvación. Tienes una oportunidad de vida eterna. ¿Cuál es la salida a este terrible mal? El arrepentimiento. Saber que estás separado de Dios. Saber que cuando tu espíritu y tu alma salgan de tu cuerpo, no vas a ir al reino de los cielos. Irías a un lugar de tormento. Por eso Jesús, cuando comenzó a predicar, dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él como representante, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vino a traernos el reino. Es necesario arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Debes tomar una decisión radical. Si Dios pagó un alto precio para rescatarte del pecado, de la práctica del pecado, del camino a la muerte, tú tienes que tomar una decisión radical de dejar las prácticas de pecado. Pero por tu propia fuerza no lo vas a poder hacer. Tú necesitas de alguien superior, una fuerza superior. Y ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la redención, activado en la sangre de Cristo, que te va a permitir salir de esa condición de pecado. La sangre de Jesucristo es la única manera. ¿Y por qué la sangre de Cristo? Porque la sangre de Jesús es la sangre del Padre, es la sangre de Dios. Recordemos que María concibió del Espíritu Santo, no concibió de carne y sangre, de voluntad de varón, sino de Dios. Y esa sangre es una sangre pura, es una sangre que puede permitir borrar todo el pecado.
Si algo necesitas es entonces aceptar a Jesús como el Señor de tu vida. Pídele a Dios en este momento que el poder de la redención a través de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario te limpie de todo pecado. ¿Sabes una cosa? Cuando abres tu corazón a Jesús, le das el derecho legal de que Él opere en tu vida, se va a producir en ti lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 5 dice, porque para entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Cuando abres tu corazón a Jesús, Él con su sangre, con ese pacto de redención, perdonará tus pecados. Te adoptará como hijo. En ese libro Juan sigue diciendo, los que no han nacido por voluntad de carne, por voluntad de varón, ni voluntad de sangre, sino de Dios. Amigo, el poder de la redención es para ti. El poder de la redención para que nazcas de nuevo y puedas ser libre de las consecuencias funestas del pecado está a tu alcance. Yo te quiero invitar a que tú abras tu corazón al autor de la vida, a Cristo Jesús, y que Él pueda redimirte, pueda perdonar tus pecados, pueda borrar tus rebeliones y pueda arrancar todas tus iniquidades. Envío esta palabra, Señor, a los miles y millones de personas que han de ver esta predicación. Permite, Dios de la gloria, que el poder de la redención, Señor, opere sobre sus vidas y que toda mancha de pecado, toda contaminación de pecado sea quitada de sus vidas. Ahora mismo por el Espíritu Santo, Dios, puedan recibirlo y puedan, Señor, aceptarte como el Señor de sus vidas. Que reciban la adopción como hijos tuyos, Señor, y que sean constituidos como herederos de tu reino. En el nombre de Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Amén y amén. Amigos, si has hecho esta oración, yo quiero invitarte a que tú vayas a una comunidad cristiana donde puedas recibir tres cosas que son fundamentales para cuando una persona nace de nuevo. Recibas alimento, que está representado por la palabra y la oración. Que puedas recibir cuidados, necesitas cuidados como un bebé que acaba de nacer. Y puedas recibir amor. Es necesario que el amor de Dios, el amor del Padre, tú puedas recibirlo, experimentarlo para tener una nueva vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima oportunidad.